Grandes líderes, hoy nos corresponde conocer el don número 9 de los oradores de alto impacto. ¿Cuál será el don número 9 de los oradores de alto impacto? Las palabras. Las palabras, o simplemente la palabra. Dicho de otro modo, es el verbo, el habla, todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal. Para esto, quiero que conozcas 3 pasos importantes. 3 pasos a tomar en cuenta al momento de hacer el uso de la palabra. El uso del verbo. Número 1, atención, número 1, paso número 1. Cuida lo que dices. Aquí cuenta mucho lo que se dice. Así como en expresión corporal hemos hablado del cuerpo, ¿cierto? Cuenta ahí, ¿sí? Cómo se dice, ¿verdad? Cómo se dice. Pero aquí se cuenta lo que se dice. Importa mucho lo que se dice. Existen 2 tipos, atención, 2 tipos de lenguaje verbal. Atención, estoy diciendo que el primer paso, sí, para poder fluir o hacer fluir correctamente esas palabras y para que puedan llegar a la mente de las personas, tienes que cuidar lo que dices. Y para cuidar lo que dices existen 2 tipos de lenguaje verbal. Número 1, un lenguaje descriptivo, y número 2, lenguaje generativo. ¿Qué pasa aquí? Gran parte de los oradores, bueno, imagínate, de los que no son oradores, utilizan palabras descriptivas, un lenguaje descriptivo y no un lenguaje generativo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Describir, es decirle, por decir a tu hijo, vamos a ir a ver a casos reales, decirle a tu hijo, ¿por qué eres así? Tú eres así, tú eres de esta forma, tú nunca cumples, o a tu esposo, o a tu esposa, ¿verdad? Empiezas en otros casos a juzgar, porque describes lo que le está pasando. O a tu público, imagínate, el público está de pronto un tanto cansado y tú dices, ¿qué pasó? Les veo cansados, no han almorzado, ya quieren irse, cosas así. A pesar de que el público ya quiera irse, no lo digas, no describas de esa forma porque no te conviene. De la misma forma, si tengo un hijo y tiene muchos defectos, muchos errores, entonces debo dejar de describir, solamente de decirle lo que es. Por el contrario, debo utilizar un lenguaje generativo. Entonces, ¿qué diría a mi hijo, por ejemplo, si tiene miedo? Le digo, ¿sabes qué, hijo? Tú puedes. Yo te veo que estás mejorando cada día. A pesar de que su mejoría ha sido minúsculo, tú dile, estás mejorando muchísimo. Eres hermosa, eres guapo, eres capaz. Entonces con el público también. Si el público sientes que está cansado, yo me acuerdo en las conferencias en donde he estado, casi siempre a mí me ponen al final, porque me dicen, Edgar, tú sí le vas a rematar porque tú tienes energía, etc. Entonces casi siempre yo encuentro a las personas un tanto cansados, desanimados, pero nunca les digo que están así. Yo les digo, genial, les veo con mucha energía, ¿cómo es posible? Son 8 horas de entrenamiento y la gente está con energía. Muy bien, regálese un fuerte aplauso, póngase de pie, diga conmigo, yo puedo, sí puedo, y lo estoy haciendo. Estoy utilizando un lenguaje generativo. Cuida mucho lo que dices. ¿Sabes? Muchas personas a mí me escriben y me dicen, Edgar, tú sí me animas, me alientas, porque tú me dices a través de tus videos, tú puedes, tú eres capaz, levántate. Eso es el lenguaje generativo. Cuando yo entendí esto, empecé a edificar a las personas, porque en la vida real casi nunca escuchamos eso. Casi nadie te dice, tú eres capaz, tú puedes. Porque estamos acostumbrados a fijarnos en las cosas negativas, en los defectos, en sacarle los trapitos. Nunca más seas así. Utiliza el lenguaje generativo, las palabras que generen y no las palabras que hundan, que solo describen lo que está pasando. Entonces, ese es el paso número 1. Paso número 2, para poder sacarle provecho a este don número 9, que son las palabras.
supera los errores lingüísticos. Los oradores debemos tener mucho cuidado en cuanto al uso de las palabras. Existen muchos errores lingüísticos en diferentes países, en diferentes culturas, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú, hablando netamente de Perú, ya que yo soy de Perú, entonces la gente tiene bastantes errores lingüísticos, como en todos los países. Por ejemplo, los peruanos dicen, sí, pe. Claro, pe. Sí, pues. Cosas así. Cuando lo correcto es decir, sí, pues. Claro, pues. Hay que ir, pues. O he escuchado algunos errores lingüísticos como en ahí está, cuando lo correcto es decir ahí está. De hecho, yo he tenido muchísimos errores lingüísticos, mis grandes líderes. Yo empiezo a hablar el español de una forma ya más fluida desde mis 12, 13 años, cuando voy a una ciudad del medio rural. En el medio rural hablábamos otro idioma que se llama el quechua, y eso me generaba mucha confusión. Quiere decir que tenía muchos errores lingüísticos, y eso lo he ido superando. ¿Saben cómo, líderes? Leyendo. Porque no es lo mismo escuchar audios, observar videos. Para superar tus errores lingüísticos tienes que leer. Supera tus errores lingüísticos. Y qué mejor si te das el tiempo, vas a Google, al buscador, en internet, y pones los errores lingüísticos más comunes de los mexicanos, los errores lingüísticos más comunes de los colombianos, y ahí te van a aparecer. Por ejemplo, en el uso de los diminutivos, hay mucha gente que va a la tienda y le dice, señora, véndeme pancito, ¿verdad? Cuando lo correcto es panecito. Entonces, mis grandes líderes, ese es el segundo paso para poder mejorar nuestras palabras, superar nuestros errores lingüísticos. El último paso para poder sacarle el mayor provecho a este don número 9, que es la palabra o las palabras. Atención, aprende todos los días. Ya que no sea todos los días, por lo menos interdiario, una palabra nueva. Una palabra nueva, un término nuevo, un sinónimo nuevo. Así vas a nutrir tu lenguaje. Un día de pronto aprendes una palabra, por decir, irrisorio, y vas a tener la oportunidad de aplicarlo en una conferencia y dirás, señores, el esfuerzo que le están dando muchos de ustedes, y lo digo con mucha pena, es irrisorio, minúsculo, poco, mínimo. Y para que se entienda, tengo que utilizar varios sinónimos. No me voy a quedar solo en decir o diciendo irrisorio. Para que el público entienda, aumento los sinónimos, ¿cierto? Aprende, ¿sí?, cada día o interdiario, en peor de los casos, nuevas palabras, para que de esa forma seas más culto, más leído, ¿verdad? Los oradores debemos mejorar. Y yo también, mis poderosos líderes, estoy en proceso. Nunca dejamos de crecer, de avanzar. Y yo siempre digo, si tú no creces de hoy para mañana, estás muerto. Tienes que crecer. Y como orador, también lo tienes que hacer. Mis grandes y poderosos líderes, muchas gracias. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente lección. ¡Ánimo! Sí se puede.